La oración del Padre Nuestro, también conocida como oración dominical, es una de las oraciones más conocidas y recitadas en el cristianismo. Se encuentra en dos evangelios, Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, y Lucas capítulo 11, versículos 2 al 4. Esta oración es enseñada por Jesús como un modelo de oración para sus discípulos. Vamos a hacer un estudio detallado de esta oración basado en los relatos bíblicos. Contexto bíblico. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, este relato forma parte del Sermón del Monte, donde Jesús enseña sobre varios aspectos de la vida cristiana, incluyendo la oración. Él instruye a sus discípulos a no orar como los hipócritas, que buscan la atención de los demás, o como los gentiles, que creen que serán escuchados por sus muchas palabras. Jesús presenta la oración del Padre Nuestro como un ejemplo de oración sincera y centrada en Dios. Lucas capítulo 11, versículos 2 al 4, en este relato, uno de los discípulos le pide a Jesús que les enseñe a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Jesús responde enseñando la oración del Padre Nuestro, similar a la de Mateo, pero en una forma más breve. Estructura de la oración. La oración del Padre Nuestro puede dividirse en dos partes principales: peticiones que glorifican a Dios y peticiones relacionadas con nuestras necesidades humanas. Glorificación de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocimiento de la paternidad divina. Jesús comienza reconociendo a Dios como Padre, lo que implica una relación cercana y personal. Llamar a Dios Padre fue revolucionario, ya que destacaba la intimidad y el amor entre Dios y los seres humanos. Universalidad, el término nuestro, refleja la comunidad de creyentes y la idea de que Dios es Padre de todos los que le siguen. Santificado sea tu nombre. Reverencia, la oración se enfoca en la santidad y el respeto debido al nombre de Dios. Santificar significa reconocer la santidad y grandeza de Dios. Reconocimiento de la santidad de Dios. Se pide que el nombre de Dios sea tratado con respeto y reverencia por toda la humanidad. Venga tu reino. Anhelo por el reino de Dios. Esta petición expresa el deseo de que el reino de Dios se establezca plenamente en la tierra, donde su justicia, paz y amor prevalezcan. Expectativa mesiánica, refleja la expectativa del cumplimiento de las promesas mesiánicas, donde Dios reinará sobre todos. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Sumisión a la voluntad de Dios. El orante expresa el deseo de que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra tan perfectamente como en el cielo. Alineación con los propósitos de Dios, se demuestra la entrega total a la voluntad soberana de Dios. Necesidades humanas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dependencia diaria, se reconoce la dependencia continua de Dios para proveer nuestras necesidades diarias. Sustento físico y espiritual, aunque se refiere al sustento físico, también puede entenderse como una petición por alimento espiritual. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdón de pecados, es una petición de perdón por los pecados, reconociendo que todos somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Responsabilidad en perdonar. Jesús enseña que el perdón que pedimos a Dios debe reflejarse en nuestra disposición a perdonar a los demás. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Protección espiritual, se pide protección contra las tentaciones que conducen al pecado y liberación del mal. Reconocimiento de la fragilidad humana, se reconoce que, sin la ayuda de Dios, somos vulnerables al pecado. Conclusión doxológica, en algunas tradiciones. En muchas tradiciones cristianas, la oración termina con una doxología, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Aunque esta conclusión no se encuentra en los manuscritos más antiguos de Mateo, fue añadida más tarde y se utiliza como una afirmación final de fe en el poder y la soberanía de Dios. Lecciones y aplicaciones prácticas. Relación con Dios. La oración del Padre Nuestro destaca la intimidad que podemos tener con Dios, tratándolo como Padre. Prioridad espiritual. Nos enseña a poner la gloria de Dios y su voluntad por encima de nuestras propias necesidades. Dependencia de Dios. Sube la importancia de depender de Dios para nuestras necesidades diarias, tanto espirituales como físicas. Importancia del perdón. Enfatiza la importancia de recibir y otorgar perdón como un reflejo del carácter de Dios. Protección divina, reconoce que necesitamos la continua protección de Dios contra las fuerzas del mal. La oración del Padre Nuestro es mucho más que una simple oración. Es un modelo que nos enseña cómo relacionarnos con Dios y con los demás.
Es una oración que abarca todos los aspectos de la vida, desde la adoración hasta las necesidades diarias, el perdón y la protección espiritual. Nos llama a una vida de fe, dependencia y sumisión a la voluntad de Dios.